Bienvenidos un día más a nuestro canal, ese rinconcito donde exploramos lo mejor del entretenimiento desde Turquía hasta sus hogares. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno fascinante, las miniseries turcas que, a pesar de su corta duración, han dejado una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia de la televisión. Hablaremos de esas joyas que nos engancharon desde el primer minuto, nos hicieron reír, llorar y reflexionar, todo en un tiempo récord. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y personajes inolvidables. Y antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrán perdérselo. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más recomendaciones y análisis de sus series turcas favoritas. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al lío. Las miniseries turcas tienen una magia especial. A diferencia de las producciones más largas que pueden extenderse por varias temporadas, estas series condensan historias complejas y emocionantes en un formato más manejable. Esto permite a los guionistas ser más directos, mantener un ritmo rápido y ofrecer finales impactantes que nos dejan pensando mucho después de que terminan los créditos. Además, muchas veces exploran temas más arriesgados o experimentales que no se ven tan a menudo en las series más convencionales. Una de las miniseries que definitivamente tenemos que mencionar es Ethos. Esta producción de Netflix causó revuelo por su retrato honesto y a veces controvertido de la sociedad turca contemporánea. A través de las vidas de un grupo diverso de personajes que se cruzan en Estambul, Ethos explora temas como la religión, la política, la identidad y las tensiones entre lo tradicional y lo moderno. La serie es fascinante porque no ofrece respuestas fáciles ni juicios de valor. Simplemente presenta las diferentes perspectivas de sus personajes y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. La actuación es impecable, la dirección es innovadora y el guión es inteligente y provocador. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo, pero estén preparados para un viaje emocional intenso. Ethos no es solo una serie, es un espejo que refleja la complejidad de la Turquía actual. Nos muestra la coexistencia de la modernidad y las tradiciones arraigadas, la secularización y la religiosidad, el campo y la ciudad. El guión es magistral en su habilidad para entrelazar las historias de personajes tan dispares como Merim, una joven ama de casa religiosa que comienza a asistir a terapia, Peri, una psiquiatra secular con una visión occidentalizada del mundo, y Yasin, un hombre de familia que lucha por mantener a sus seres queridos mientras enfrenta la discriminación. La serie desafía nuestras preconcepciones y nos obliga a cuestionar nuestras propias perspectivas sobre la fe, la identidad y la tolerancia. La banda sonora, sutil pero evocadora, complementa a la perfección la atmósfera introspectiva y reflexiva de la serie. En definitiva, Ethos es una experiencia televisiva que te marcará profundamente. Otra miniserie que merece toda nuestra atención es Immortals. Esta serie de vampiros turca, también disponible en Netflix, es una bocanada de aire fresco dentro del género. Olvídense de los clichés de los vampiros románticos y melancólicos. Immortals nos presenta un mundo oscuro y peligroso donde los vampiros luchan por el poder y la supervivencia. La protagonista, Mia, es una joven que se convierte en vampiro en contra de su voluntad y busca venganza contra el vampiro que la transformó. La serie tiene una estética visual muy atractiva, mucha acción y una trama llena de giros inesperados. Es una opción perfecta si buscan algo diferente y emocionante. Immortals se aleja de la típica narrativa vampírica centrada en el romance y la melancolía, ofreciendo en su lugar una visión más cruda y visceral de la inmortalidad. La serie se sumerge en un submundo de conspiraciones, traiciones y luchas de poder entre diferentes clanes de vampiros. La ambientación, con sus escenarios urbanos decadentes y sus clubes nocturnos repletos de criaturas de la noche, crea una atmósfera opresiva y perturbadora. La acción es trepidante con escenas de lucha coreografiadas con precisión y efectos especiales bien logrados. La protagonista, Mia, es un personaje complejo y atormentado, cuya búsqueda de venganza la lleva a enfrentarse a sus propios demonios internos. Immortals es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. Es una propuesta arriesgada y original que revitaliza el género vampírico. Siguiendo con el tema de la venganza y el drama, no podemos dejar de hablar de Sassy Jet. Esta miniserie es una obra maestra del suspenso psicológico.
Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación, interpreta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide usar su enfermedad como una oportunidad para cometer crímenes y vengarse de personas que considera que merecen ser castigadas. La serie es inquietante e inteligente y te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Además, plantea preguntas importantes sobre la justicia, la moralidad y la memoria. La dirección es impecable y la actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral. Es una serie que te dejará pensando durante días. Sassy-Jet es mucho más que una serie de crímenes, es un profundo estudio de la condición humana. La enfermedad de Alzheimer que padece Aga Beyolu no es solo un pretexto para cometer crímenes, sino también un espejo que refleja la fragilidad de la memoria y la identidad. La serie explora temas como la culpa, el remordimiento, la justicia y la redención. La actuación de Haluk Bilginer es sencillamente sublime. Logra transmitir la confusión, la frustración y la determinación de un hombre que lucha contra su propia mente. La serie también cuenta con un reparto secundario de lujo con personajes complejos y bien desarrollados. La dirección es precisa y elegante, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Sassy-Jet es una serie que te removerá por dentro y te obligará a reflexionar sobre los límites de la moralidad. Cambiando un poco de género pero manteniendo el alto nivel de calidad, tenemos Aleph. Esta miniserie de misterio y crimen sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La serie combina elementos de la mitología islámica, la historia del arte y la criminología para crear una atmósfera única y envolvente. Aleph es una serie visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora evocadora. La trama es compleja y está llena de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia de visualización muy gratificante. Si les gustan las series de misterio con un toque diferente, Aleph es una excelente opción. Aleph es una serie que te transporta a un Estambul misterioso y fascinante. Los asesinatos rituales que investigan los detectives Kenan y Settar no son simples crímenes, sino piezas de un rompecabezas que se extiende a lo largo de la historia y la mitología islámica. La serie explora temas como la fe, la tradición, el fanatismo y el poder de los símbolos. La dirección artística es impecable, con una cuidada selección de escenarios, vestuario y efectos visuales. La banda sonora, con sus melodías evocadoras y sus ritmos ancestrales, contribuye a crear una atmósfera de misterio y suspense. Aleph es una serie que te desafiará intelectualmente y te sumergirá en un mundo de simbolismo y enigmas. Y para los que buscan algo un poco más ligero, pero igual de adictivo, les recomiendo Fi. Aunque técnicamente tiene 2 temporadas, cada una es relativamente corta y se siente como una larga miniserie. Fi es una historia de amor, obsesión y poder ambientada en el mundo del arte y la danza en Estambul. La serie sigue a Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie es sexy, elegante y está llena de intriga. La música es excelente y las actuaciones son muy buenas. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace querer saber qué va a pasar después. Fi es una serie que te seduce con su estética elegante y su atmósfera sensual. La historia de amor entre Can Mañay y Duru es turbia y obsesiva, marcada por el poder y la manipulación. La serie explora temas como la ambición, la envidia, el deseo y la fragilidad de las relaciones humanas. La música, con sus melodías envolventes y sus ritmos sensuales, contribuye a crear una atmósfera de seducción y misterio. Las actuaciones son convincentes, especialmente la de Serine y Sarkaya como Duru, una joven bailarina que lucha por alcanzar sus sueños. Fi es una serie que te enganchará con su trama intrigante y su estética sofisticada. Ahora, antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles que estas son solo algunas de las muchas miniseries turcas que valen la pena ver. Hay muchísimas más opciones disponibles, dependiendo de sus gustos personales. Si les interesa que hagamos un segundo vídeo con más recomendaciones, déjenme un comentario abajo y lo tendremos en cuenta. Además, podríamos explorar géneros específicos como comedias románticas, dramas históricos o thrillers políticos. Las posibilidades son infinitas. También podríamos invitar a expertos en cine turco para que compartan sus opiniones y recomendaciones. Volviendo a nuestras recomendaciones, otra miniserie que no puedo dejar de mencionar es Deep. Esta serie de espías y suspenso nos sumerge en el mundo de la inteligencia turca y sus operaciones encubiertas. La trama sigue a Sair,
un psiquiatra que trabaja para una organización secreta que intenta evitar desastres utilizando técnicas de manipulación mental. Sair se encuentra con Bilge, una joven que está a punto de suicidarse y que posee información valiosa sobre una amenaza terrorista. La serie es emocionante, llena de acción y tiene un guión inteligente que te mantiene adivinando hasta el final. Además, las actuaciones son muy buenas y la química entre los protagonistas es palpable. Deep es una serie que te sumerge en un mundo de secretos y conspiraciones. La trama es compleja y está llena de giros inesperados, manteniéndote al borde del asiento en todo momento. La serie explora temas como la manipulación, el poder, la moralidad y los límites de la justicia. La relación entre Sair y Bilge es tensa y compleja, marcada por la desconfianza y la atracción. La serie cuenta con escenas de acción bien coreografiadas y efectos especiales convincentes. Deep es una serie que te enganchará con su trama intrigante y su ritmo trepidante. Finalmente quiero hablarles de Yarm Kalan Asklar. Esta miniserie de drama y fantasía sigue a Mehmet, un periodista que muere en un accidente de coche y reencarna en el cuerpo de un joven llamado Kadir. Mehmet intenta recuperar su vida anterior y reencontrarse con su amada Elif, pero descubre que su muerte no fue un accidente y que hay secretos oscuros que amenazan su seguridad. La serie es romántica, misteriosa y tiene un toque de ciencia ficción. La trama es original y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si les gustan las historias de amor con un giro inesperado, Yarm Kalan Asklar es una excelente opción. Yarm Kalan Asklar es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y misterio. La historia de Mehmet, que regresa a la vida en el cuerpo de otro hombre, es original y conmovedora. La serie explora temas como el amor, la pérdida, la reencarnación y el destino. La trama es intrigante y está llena de giros inesperados. La serie cuenta con efectos especiales bien logrados y una banda sonora emotiva. Yarm Kalan Asklar es una serie que te hará creer en el poder del amor y la fuerza del destino. Además, la serie aborda la difícil situación de las personas que han perdido a sus seres queridos y la esperanza de reencontrarse con ellos en otra vida. La búsqueda de Mehmet por Elif se convierte en un símbolo de la perseverancia del amor a través del tiempo y el espacio. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las miniseries turcas que nos han impactado. Hemos hablado de Ethos con su retrato de la sociedad turca contemporánea, Immortals, la serie de vampiros que rompe con los clichés, Sasiyet, la obra maestra del suspenso psicológico, Aleph, el misterio con toques de mitología, Fi, la historia de amor, obsesión y poder, Deep, el thriller de espías, y Yarm Kalan Asklar, el romance con un toque de fantasía. Todas estas series, a pesar de su corta duración, han logrado cautivarnos con sus historias emocionantes, sus personajes complejos y su alta calidad de producción. Pero la lista no termina aquí. Podríamos mencionar Atiye, otra producción de Netflix que explora temas como la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y el misterio de los antiguos sitios arqueológicos de Turquía. O Hakan, Muaf, una serie de superhéroes con un toque turco que combina acción, fantasía y elementos de la historia otomana. La riqueza y diversidad de las miniseries turcas son inagotables, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese ver. Me encantaría saber cuáles son sus miniseries turcas favoritas y por qué. Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones con la comunidad. ¿Qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? ¿Les gustaría que hiciéramos reseñas más detalladas de series específicas? ¿O quizás entrevistas con actores y directores turcos? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Recuerden que si les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia del drama turco siempre nos espera.